¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén visitando en este su espacio que, como hemos visto anteriormente, hemos tocado temas referentes a la ciencia política y otros temas. En esta ocasión, otra vez, nos vuelve a acompañar el compañero Edgar. ¿Cómo te encuentras, Edgar? Bien, Alex, ya ves, de manteles largos acá con un compañero acá que igual nos acompaña, que nos hizo el favor de estar aquí con nosotros y explicarnos lo que está en boga de todos. Sí, así es. Esta ocasión nos acompaña un gran compañero, un gran amigo de la carrera en ciencias políticas, el futuro politólogo Germán Iván Soriano Soriano. ¿Cómo te encuentras, compañero? Muy bien, compañero, estamos acá en la transmisión. Y pues muchas gracias en esencia por invitarme a esta plática, a esta conversación, que pues es un tema muy importante sobre el gas bienestar, que se pronuncia Andrés Manuel el 7 de julio del 2021, que ustedes podrán observar al último de la conferencia, de la mañanera que ya se tiene costumbre y que ya se ha hecho esencia de la democracia participativa que se busca, y el debate y el diálogo que pues el presidente empieza a generar. Al último de su conferencia menciona sobre la creación del gas bienestar, y pues es un tema de vital importancia que posteriormente va a dar una relevancia de una huelga histórica también por parte de los gaseros. Entonces, Así es, compañero, y justamente eso es lo que vamos a tratar. Y bueno, nos gustaría preguntarte, que nos compartieras tu análisis y sobre todo, ¿de qué se trata Gas Bienestar? Es decir, la pronunciación del presidente de la República, pero cómo va a ser todo ese proceso, cómo se ve desde la administración pública, pues, el tema del gas bienestar. nosotros podemos ver diferentes variables, desde la perspectiva política, la perspectiva económica, etcétera, hasta cultural, por así llamar, porque los gaseros ya es parte de la cultura mexicana que se venía trayendo a raíz de las estructuras económicas que se van generando, pero es muy importante saber que hay una problemática de la incrementación del valor del gas y que esto produce una molestia desde el sector político. En las elecciones del 2021, algo que se le atacaba mucho al presidente era sobre el incremento del gas, que la propuesta de que se bajara el gas no se había conseguido. Y es así como el presidente busca nuevas medidas, busca una nueva medida para bajar el gas que nosotros podemos ver en las gráficas que se han proyectado o que se estarán proyectando durante el video. Y en estas mismas gráficas se muestra desde el grado de la inflación, que la inflación va en el 5%. La inflación anual va incrementando, sí, pero 5%, mientras que el gas LP va incrementando el 100%. Eh, y entonces lo que nosotros visibilizamos con todo esto es que cuando se da esta política, cuando entra el gas de bienestar, el primer día baja del 10 al 12% en todo el estado, en todos los estados de la República. Y pues hay que tener una diferencia clara dentro de la cuestión del trabajo. Y por un lado, hay como comisionistas, que son los trabajadores, que son los que nosotros conocemos, transportistas, los que llevan, los que se cargan el gas LP, los que alguna vez llegan a poner dentro de las tuercas. Y por otro lado, están los gaseros, que son los dueños de las empresas. Nosotros, y todos estos últimos son aquellos que han elevado los costos pues a una esencia muy grande. Nosotros podemos ver en estos momentos en las gráficas cómo se va incrementando desde determinado periodo, desde el mes de abril del 2020 hasta el mes de abril, el incremento. Por ejemplo, en esta gráfica muestra que va del menos 6%, es decir, que cae el precio del gas, pero posteriormente hay una inflación del 35.6%. Y es importante tener estas gráficas porque si la inflación va del 5%, ¿qué nos va incrementando? Que posteriormente se muestra que es del 35.6% en el caso del gas. ¿Por qué está pasando esto?
pues simplemente está pasando porque las grandes empresas buscan adquirir mayor enriquecimiento, pero no dándoselo a los trabajadores. Es un caso similar del que pasa con los transportistas de las rutas que hubo algún problema en el estado de Puebla. El concesionario gana más, mientras que el trabajador se empobrece. Y se empobrece a tal grado que solamente gana el 50 centavos cada trabajador. En este caso, por ejemplo, en el caso del gasero, o del transportista, o el comisionado, gana de 30 a 50 centavos por litro, mientras que el empresario llega a ganar grandes cantidades. Y un ejemplo desde esto: Pemex le da de recurso económico, o vende, por así llamar, a la empresa a 12.50 pesos el kilo de gas, mientras que la empresa vende el tanque a 570 pesos. El de 20 kilos, el de 30 lo vende a 855, o lo vendía. El de 45 lo vende a 1,282 pesos, es decir, que el kilo de gas lo vende a 28.50. En pocas palabras, nosotros estamos dando un valor de 16 pesos de ganancia que recibe cada empresa, y que solamente le pague de 30 a 50 centavos al gasero o al trabajador, pues es una burla, porque ya no se le da, ya no se le paga al trabajador hoy en día seguro social, ya no se le da prestaciones, ya no se le da ni siquiera el equipo, ni siquiera el camión se les llega a dar. Entonces es una completa burla de que incrementen ellos el precio, de que los trabajadores sean los que son atacados, y de que las empresas, pues el día de hoy solamente estén gana y gana y gana el dinero. Alrededor de 1,300 pesos, 1,350 gana cada gasero a la semana. Ese es un aproximado en el Estado de México. Y entonces, ¿dónde queda dónde queda esa ganancia? ¿A quién se va? ¿Por qué están ganando y por qué lo están elevando tanto? Si no se están mejorando ni las condiciones del trabajador, ¿por qué el empresario está ganando mucho más? Y no solamente es el único afectado, sino también los trabajadores domésticos, la persona de limpieza. ¿Dónde están ganando? Ellos ya no están ganando. Ahora, hay un problema que se visibiliza, y es el de los huelguistas. Y ellos nos muestran problemáticas muy importantes. Uno, que la plusvalía y la oligopolización de las empresas va incrementando. Dos, la falta de seguridad que se vive, ¿sí? Porque los trabajadores son asaltados y ellos tienen que pagar. Ellos tienen que pagar un seguro para que, en dado caso que si son asaltados, pues ahí puedan ser indemnizados, pero la empresa ya no se hace responsable. Dos, el pago que ellos reciben, que ni siquiera seguro social tienen, y repito, son de 30 a 50 centavos. Cuatro, la petición de que el Estado intervenga con las empresas en mejorar la calidad laboral. Lo que se ha convertido en una especie de outsourcing. El día de hoy, los trabajadores o el gremio gasero es lo que reclama. Y por último, la comisión que gana es muy poca de los transportistas. Y bueno, el apoyo de los transportistas de gas LP, muchos dicen que los gaseros están en contra de Andrés Manuel, que los gaseros están en contra de la 4T, cuando es falso. Vean al gremio de los trabajadores, y el gremio dice que la alza de la huelga no es contra Gas Bienestar, es contra los grandes oligopolios, es contra las empresas que le venden el gas a los gaseros, y los gaseros tienen que pagar ellos solamente ganan de 30 a 50 centavos. Entonces acá es lo que están pidiendo: que intervenga el gobierno. No están pidiendo que el mercado no sea libre, sino que están pidiendo que sea equitativo y que se ganen en proporciones semejantes.
Pues es eso en esencia. Bueno, y ahora que tocaste pues el tema, ¿no? De los gaseros, como tú bien mencionaste, no es que los gaseros estén en contra, ¿no? Es decir, como tú mencionaste, hay como hacían esta comparación con el huachicol, ¿no? De la inseguridad que viven los transportistas, la inseguridad que viven, pues, desde la transportación, ¿no? De un material que es sumamente delicado y que como mencionas, ¿no? No es que estén en contra, sino como del 30, del 100% de gas LP que estos gaseros compran y venden, 38% viene de Pemex, ¿no? De Petróleos Mexicanos, y lo demás, que es el 62%, proviene del extranjero, es decir, es importado, ¿no? Entonces, en este mercado globalizado, ¿no? Como es el de los hidrocarburos y el de los gases y demás, como el de la gasolina, pues tienden a subir, ¿no? Es decir, lo que proponían los gremios y demás era que hubiese una equidad en respecto a que, pues sí, ¿no? O sea, si Pemex o Gas Bienestar va a bajar el precio, va a ser mediante un subsidio, ¿no? Un subsidio del Estado. Entonces, me gustaría saber si para ti es la única solución que se pudiese dar, primero a la guardia de los gaseros, es decir, de la gente que trabaja, pues, y si es la única solución para bajar los precios de este gas. Sí, solamente para recalcar que de ese 38% que Pemex le vende a los gaseros, solamente son 5 empresas las que se les vende más del 50%. Y resulta que esas 5 empresas, los 5 dueños son familia. Entonces es importante señalarlo que ya ha habido una oligopolización del mercado, que ya no es el libre mercado que se señala, y por lo tanto, pues ellos han podido determinar la cantidad o el valor del mismo gas. Algo muy importante que siempre se ha visibilizado de Andrés Manuel López Obrador es la forma en que, como es politólogo, conoce los 3 tipos de medición en la administración pública. Uno que es a corto plazo, mediano y largo plazo. A corto plazo, ante el levantamiento de los huelguistas, primero se necesitaron medidas ante el desabasto. Lo primero que se buscó es la medida ante el desabasto, que lo que buscaba es la garantización del abasto para los huelguistas, que podrá ser debatible o no desde el sentido de la izquierda, la política que Andrés Manuel ocupó ante esta medida, ante esta huelga, pero lo que sí buscó es presentar denuncias a los distribuidores y a los comisionistas que no vendan el gas. Se les iba a presentar una denuncia. Después es la garantía de seguridad a distribuidores y comisionistas, que es la que ya se señalaba, y a mediano plazo es la creación de gas de bienestar, que el gas de bienestar va a estar en 300 pesos aproximadamente. Es decir, que va a ser de lo más barato posible. Es la primera medida de costo bajo. Pero a largo plazo, y es lo importante, y es lo que a la hora de escuchar la política pública de Andrés Manuel, es que no es solamente reduccionista, sino también ve a largo plazo, cosa que en la administración pública, a la hora de tomar nuestras clases en ciencia política, vemos que lo que hacen los gobiernos es que solamente ven a corto y mediano plazo, porque es lo que les va a traer efectividad. Nunca se va a ver a largo plazo, porque no les conviene, es caro, entre comillas, y pues van a beneficiar a otro gobierno se va a colgar las medallas, y es ahí respondiendo tu pregunta. Empezaron en el Universal atacando mucho a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel decía que hay que checar el bacheo. Y ahorita preguntarán qué tiene que ver el gas LP o el problema del gas, la disminución del costo, con un bacheo, ¿no? Pues lo que se busca es la modernización de esto, la modernización de las colonias populares. ¿Cómo lo va a hacer? Va a poner bacheo con concreto, y este bacheo, antes de que se ponga, o antes de que se ponga esta red de concreto, se van a realizar una construcción de red
de gas natural. Así como se escucha, una red por debajo de gas natural, donde ya también se va a buscar cambiar la electrificación convencional, que son la de los postes, que también ya está, tiene unos problemas muy fuertes. La red de la toma de agua y la red de gas y cualquier otra red que se vaya necesitando se van a poner por debajo. Y entonces lo mismo va a realizar una modernización en todo el hemisferio urbano, porque ya se debe de modernizar. Y entonces se les va a decir a la gente que quiera que se metan ductos por debajo, se les va a preguntar, se les va a ir uno por uno, para que ya no haya problemas y no vayan a decir, yo no quiero, y entonces cierran calles, se tenga que echar para atrás la política económica. No, se les va a preguntar, ¿esta calle si quiere? Sí, ok, se les tiene que meter la red de distribución de gas. Y aquellos que no quieran, pues van a entrar gas bienestar, va a entrar pues para que sea el costo más bajo, pero no va a ser lo mismo. Y esta es una reconstrucción de la sociedad que se va a generar. Todo este recurso que vaya a estar viniendo, pues va a ser rentable, porque el recurso que se gaste es el recurso que la gente va a estar pagando. Es lo mismo que con CFE, y el excedente pues se van a ir a implementar a otras obras públicas. Es decir, que se incrementa el valor fiscal que va a tener cada estado, va a ser más barato el gas, se va a modernizar la ciudad urbana, porque aunque sea urbana, no quiere decir que esté moderna. Se va a modernizar, se va a eliminar los bacheos, y esa es la política pública que el gobierno de la 4T prevé de generar. Ok, y yo te preguntaría, Iván, mm, con respecto a los trabajadores, tú estabas explicando que muchos trabajadores no tienen seguro social, no tienen las prestaciones de ley, ¿y qué va a pasar con ellos, no? Porque es algo muy importante. De hecho, tú exponías lo del transporte público, que yo también lo comparto mucho. De hecho, muchos de los accidentes que hay en las ciudades es porque no existe, no tienen razón social, no tienen prestaciones y siempre están compitiendo, y esa competencia crea, esas carreritas que le dicen, crean accidentes y crean muertes, ¿no? Y con respecto a los trabajadores, bueno, ya regresando al tema de los trabajadores de gas, ¿qué es lo que piensa hacer Andrés Manuel? Sí, piensa dar servicio social, seguro social a ellos, perdón, que estén regulados bajo la ley, o qué es lo que va a suceder con ellos. Ok, para juntar esto de los transportistas y juntar de los gaseros eh, de las competencias que hay algo que decía una tesis que se me olvidó el nombre, pero hace medio año estaba yo leyendo, y explica por qué las empresas textiles en Puebla cayeron. Y es una sola respuesta: porque la burguesía es floja. Hay un texto de Gramsci que señala que el burgués llega a un punto, el burgués nacional llega a un punto que es flojo, deja de invertir, y por lo tanto genera no una innovación, y pues entran empresas extranjeras, y es ahí como hace que caiga la economía. Y esto lo señalo porque los mismos distribuidores han dejado de innovar, han buscado solamente ver por su propio beneficio, pero sin invertir. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Con los trabajadores, aquellos que quieran seguir en la distribución como está, podrán seguir ellos trabajando. Cada quien va a poder decidir en qué mercado va a involucrarse, si desde el sector privado, que van a ser los que ya conocemos como Gas 1, etcétera, o se podrán involucrar y adentrarse a trabajar en gas de bienestar. Se estuvo sacando convocatorias. La edad es de 18 a 45 años. Y hay algo importante más aparte, porque me preguntarán,
va a haber gente que tenga o que cumpla más de 45 y que siempre se haya dedicado a ello. Los trabajadores, en estos momentos que está una izquierda blanda para algunos, radical para otros, para la derecha, es el momento adecuado para levantarse e iniciar una huelga en contra de las mismas empresas grandes que solamente han oligopolizado. Ya no podrán tener miedo de que no sean distribuidas porque va a venir Gas Bienestar. Se les va a dejar de comprar a ellos. Lo que podrían realizar es dejarle de comprar a ellos, a las gaseras de Gas LP, y ya comprársela directa a Bienestar. Es lo que se puede hacer en dado caso del trabajo, porque muchas veces nosotros, como revolucionarios que a veces nos decimos, pensamos y le decimos al trabajador, trabajador, tienes que levantarte. Sí, me tengo que levantar, ya sé que hay unas condiciones deplorables, pero tengo que darle de comer a mi familia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues la medida que está dando Andrés Manuel es darle de comer a su familia, es no dejarle, no quitarle su trabajo, y es involucrarse con Gas Bienestar. Incluso el mismo gremio nacional de gaseros vio como posibilidad que ya no se le compre a ninguna gasera grande, sino que ahora se le compre a Gas Bienestar. Y esa es una posibilidad para aquellas personas que no quieran dedicarse a trabajar directamente con Bienestar, pero sí quieren trabajar por un lado independiente. Claro, ¿no? Y que incluso se hacía mucho la comparación con Liconza y con todas estas paraestatales que es bueno, que en el pasado y que actualmente siguen rigiendo el mercado, por ejemplo, de leches y demás, ¿no? A mí me gustaría saber el análisis del compañero Iván Soriano, referente al, bueno, ya mencionaste lo que decía la oposición, ¿no? El Universal, el Economista y demás, porque existe mucho este señalamiento, ¿no? Y esta sanitización, satanización, perdón, de las paraestatales. Es decir, se hace la comparación incluso con el sexenio de López Portillo, ¿no? Que existían más de 1000 paraestatales. Es el análisis que ellos hacen, pero bueno, a mí me gustaría escucharte qué tan cierto es, qué tan malo es, pues, que existan paraestatales así, ¿no? Porque como mencioné hace un momento, la oposición señala mucho, ¿no? Que es malo, que incluso no ayuda al libre mercado, que no ayuda como a establecer los precios y sobre todo que es una medida como ellos lo dicen muy dictatorial, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría escuchar tu análisis referente a esta postura que toma la oposición referente a las paraestatales. Las paraestatales, a ver, las paraestatales nunca han sido malas. Lo que siempre ha tenido la lógica del sistema neoliberal, tanto en la administración pública, en la economía, en la sociedad, y todo, todas las ramas que desprende el neoliberalismo, porque el neoliberalismo, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino lo digo como un sistema filosófico que se encarga de definir políticas económicas, políticas sociales, políticas, etcétera. Y ellos siempre han concebido mal las paraestatales porque las paraestatales monopolizan el mercado, ¿sí? Y monopolizan el mercado porque no hay un libre mercado, ¿sí? Es contradictorio, sí, pero a la hora que se monopoliza el mercado, que el Estado busca monopolizar el Estado, ya no deja que vengan otras empresas y entonces esas empresas puedan competir, ¿sí? Andrés Manuel les dijo, vamos a poner un precio estándar, un precio que sea redituable para ustedes y redituable para nosotros. Nosotros lo que no vamos a querer es acabar con el libre mercado, porque yo no entiendo los neoliberales, yo no entiendo los liberales, de verdad. Andrés Manuel hace políticas, y ojo, no estoy diciendo que lo sea, pero hace políticas liberales, no neoliberales, hace políticas liberales, y es una nueva política porque no solamente hace liberales, sino que también hace políticas keynesianas y él las llega a juntar. Es un valor mixto el que se llega a dar.
¿sí? Un verdadero valor mixto, porque cuando la empresa se quiere pasar de lanza, entonces ahí sí interviene el mercado. Dice, a ver, trabaja bien, darle el mejor servicio a la población y vamos igual. Pero en el momento que tú te quieras exceder de ganancias, es ahí donde sí vamos a intervenir, porque no puedes hacer que la población se empobrezca. Y es que en este caso, lo que es del gas, es de las canastas básicas en la actualidad. Ya no vemos a la gente que se dedique, que prenda la leña o que prenda el carbón, ya es muy poca en comparación con otros, con años o décadas pasadas. No digo que no exista, porque sería muy clasista, por así llamar, y sería un error mencionarlo. Nosotros vemos en otros lados que todavía utilizan la leña, que todavía utilizan el carbón, pero lo que se ha hegemonizado en la actualidad es el gas. Y el gas, por lo menos el 90% de la población usa gas. Y llegó a un punto en el que ya no podía usar gas porque ya era demasiado caro. Se estaba retomando otra vez, volver a hacer en leña, volver a hacer en carbón, porque el gas estaba impagable. Impagable estaba. En Puebla estaba en 750 pesos. Hoy está en 500. Hace unos días trabajando, una señora decía que ya subió 9 pesos, pero que todavía está bajo. Y que gracias al gobierno, pues ya se bajó, porque ya no podían pagar. La población gana alrededor de 1,000 pesos, 1,200, un promedio, 1,200 pesos a 2,000 pesos semanal, la población, y que tuvieran que pagar un gas en 700, 600 o hasta 500 pesos era demasiado. Ya era un excedente, la gente no lo puede pagar. Y entonces, cuando son esos tipos de prácticas, pues sí, tiene que intervenir el Estado. Pero ¿dónde está su libre mercado? Y es ahí donde sí se les pregunta a estos grandes economistas ingresados de Estados Unidos o de universidades que pues el trabajador no puede pagar. Y es ahí donde se les pregunta, ¿dónde está el libre mercado? ¿Cuál es el libre mercado? Donde del 38% que se les vende, a lo que se les vende, 5 empresas son las que han monopolizado. Ahí está su libre mercado. Entonces, ya los privados, antes se decía que los privados se les tendría que dar, porque los privados innovaban, porque los privados se peleaban por ganar. Lo vemos en la actualidad que ya no se pelean, ya negocian. Hacen lo mismo que hizo Sabritas se me olvida la empresa, que casi no se comen, con el creador de Chetos. Llegan a acordar, ellos acuerdan y entonces monopolizan el mercado. Porque si ustedes pusieran a investigar un poquito en el caso de Sabritas, negocia con el creador de Chetos para que no se peleen en el mercado y para que se expandan. Lo mismo está pasando con el gas. Las mismas medidas están ocupando y ya no hay un libre mercado. Una empresa que venga y que intente trabajar, ok, ven a trabajar, pero tienes que pagar esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si esa empresa llega a cobrar menos, la van a incendiar. Por eso es la necesidad de que la Guardia Nacional intervenga cuando inicie Gas Bienestar, para que no intenten hacer atentados contra los gaseros de Gas Bienestar y pues para que puedan circular de verdad un libre mercado. Porque aunque Andrés Manuel no es neoliberal, ni es de la política neokeynesiana, sí es de la política de la 4T, en donde sí jala al libre mercado, pero al libre mercado real, no al libre mercado de fantasía, en donde los empresarios se ponen a trabajar. Ahora el libre mercado será privados contra Estado, y el Estado va a fungir para bajar los costos
para bajar los costos del gas, en dado caso de que se quieran pasar de lanza los empresarios grandes. Acá me agradó la explicación que estabas dando. De hecho, yo estoy a favor de que se baje el gas. Y el problema o uno de los problemas que está o que atañe a la sociedad en general es que no saben la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. Es decir, hay personas que venden discurso que te disfrazan el neoliberalismo por liberalismo y etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que ver o que hay que plantear acá de lo que tú estabas mencionando y diciendo es que el neoliberalismo o las personas que quieren el libre mercado neoliberal quieren hacer la ruptura Estado-economía, donde las mismas empresas se puedan regir a sí mismas y pagar lo que tengan que pagar, cobrar lo que tengan que cobrar por los servicios, sin darle ninguna prestación, ¿no? Si hay algún maltrato hacia el trabajador, pues el Estado no puede intervenir porque si no, esa misma intervención pues no existiría. Y tú decías que todo esto que está diciendo Andrés Manuel es a largo plazo. ¿Y qué se puede pronosticar, no sé si sea la palabra correcta, cuando Andrés Manuel termine su sexenio y otro presidente, quizá del mismo partido de Andrés Manuel, sea Morena, o sea otro, quiera cambiar esta situación y regresemos a la misma situación, ¿no? Porque eso no cambia. Algo en la exposición que tú estabas dando, decías que cada presidente o cada gobernador o cada representante siempre quería como que dejar su huella, ¿no? Su sello ahí. Véanme, yo hice este cambio. Entonces, en ese cambio que quiere hacer, que puede llegar otro presidente hasta del mismo partido y cambiar esto mismo que hace o que esto mismo que hizo Andrés Manuel con tal de que no se le reconociera a Andrés Manuel estos triunfos, ¿no? Porque sería a largo plazo y casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Desaparecen paraestatales, programas de la SED, cada 6 años los mismos profesores se dan cuenta que se van cambiando, se van renovando, pero radicalmente. Entonces, ¿qué se puede esperar? Que cuando termine el sexenio de Andrés Manuel o antes, cuando sea la consulta, revocación de mandato, lo quiten o se vote, sigan con este plan o sigan. ¿Tú cómo lo ves? Este plan, para iniciar, nosotros no solamente hacemos un proyecto de 6 años. Nuestro proyecto es un proyecto nacional y siempre se les ha dicho que va a durar. Andrés Manuel solamente va a poner los cimientos. Los que estamos del lado de la 4T, sabemos que el primero en poner los cimientos será Andrés Manuel. El candidato que llegue se le tiene que volver a exigir que se siga con el mismo proyecto, que se siga trabajando y pues ahí es, y tal vez nos mezclaremos con otro tema, ahí entraría la revocación de mandato. Por eso también es importante en su momento, porque si este personaje que llega, pongámosle cualquier cara, Ebrard, Sheinbaum, hasta Monreal, si él no lo hace en esos 3 años, o si él quiere revertir, se le tendrá que sacar, se le tendrá que sacar y se le tendrá que votar. Y es ahí donde la población se tiene que concientizar, y es ahí donde es importante que la gente se involucre, que la gente escuche estos temas, porque esa es la política que busca Andrés Manuel, la de redistribución de gas, crear las redes, lo mismo que pasa con el agua. Y es algo necesario. Aunque llegue un gobierno prianista, o de derecha, es algo necesario en la cuestión de la modernización, porque el mercado va cambiando. El mercado va cambiando y por lo tanto se tiene que modernizar cada población. Esto pasa en Estados Unidos. Nosotros no vemos a ningún transportista que les lleve el gas a casas norteamericanas, porque ellos ya tienen una red de distribución de gas. Ellos ya la necesitaban, se dieron cuenta que ese es un acto de modernización. Si se quiere seguir igual, se va a seguir, pero siempre hay que tener en cuenta que este es el inicio
de la modernización del lado urbano. Del rural se está buscando con otros proyectos, que es el Tren Maya, que es el Istmo, que es Dos Bocas, etcétera. Pero desde el lado urbano lo que se está buscando es romper con todas las problemáticas que hay de bacheo, que hay de infraestructura, porque algo que le apuesta a la 4T es al mejoramiento de infraestructura. Ellos no le están apostando a pelearse bien con el mercado. Ellos no están queriendo pelear ni con las empresas privadas. Al contrario, está intentando mejorar las condiciones para que las empresas privadas puedan generar mucho más empleos, así como las públicas. Pero para ello se necesita también piso parejo, y para ello se necesita que el costo de gas no sea tan grande, que la luz no cueste tanto, que la gasolina no cueste tanto, para que ya entre mayor inversión. Una de las políticas privadas que sí le apuesta a la 4T, más allá de la apuesta de corto plazo, es el mejoramiento de infraestructura, que es necesario. Si en algún momento hay gente que quiere decirse que es de primer mundo, es ahí. No es incrementando los costos. Para ser primer mundo no tienen que incrementar los costos, sino que con poco se tiene que comprar mucho. Y esa es la lógica capitalista. Yo no estoy de acuerdo o en contra de ese debate. Es un debate muy importante, ¿sí? Pero la izquierda de hoy se acentúa la misma condición económica, al mismo sistema capitalista. En esta socialdemocracia se acentúa al sistema capitalista, y la problemática del sistema capitalista es la infraestructura, mejorar las condiciones de la infraestructura. Ya posteriormente nos podemos adentrar a otro debate, pero lo que le apuesta la 4T es a la infraestructura, y por lo tanto es necesario la red de distribución. Si quiere llegar el gobierno que quiera llegar, sabe que se debe de mejorar la infraestructura. Y si no, no se va a poder seguir adelante ni se va a poder echar para atrás. Si no se mejora la infraestructura, pues entonces ahí sí habrá una mayor crisis económica, porque la canasta básica está arriba, y sin mejorar las condiciones de empleo, y tampoco mejorar la forma de inversión extranjera o nacional. Ok, muchas gracias, compañero, por compartirnos esto. Y bueno, para ir finalizando, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, tú como politólogo, ¿cuál es tu análisis referente a si necesitamos o cuáles otras paraestatales se necesitan en México al menos, ¿no? Es decir, ¿qué otras empresas del Estado se necesitan para controlar precios? O sea, ¿tú cuál crees que serían viables? Y la otra es referente a que nos recomiendes, nos platiques sobre algún medio de información para informarnos aún mejor, ¿no? Porque, bueno, vemos que ciertos periódicos o ciertos portales pues no son del todo claros y sumamente son con una ideología muy clara. Entonces, esas son las dos preguntas. ¿Qué otras paraestatales crees que se necesitan? Y qué medio de comunicación o qué portal nos recomiendas para poder irnos informar de mejor manera. Hay muchos, bueno, vamos con la segunda pregunta de rápido. Hay muchos medios, yo la verdad le digo a toda la gente que lea de todo, ¿sí? Aunque Andrés Manuel se pelee con el Financiero, con el Economista, o con el Universal, que es con el que más, Universal y Reforma, que es con los que más se pelean, o el New York Times, que los lean. Ya posteriormente entra el proceso de investigación, pero hay dos periódicos que sí leo mucho, y es porque apenas inician. Es un proyecto nuevo que están generando gente independiente, se llama Ecolatinoamericano, ya escrito ahí, ya publicado, cuestiones de administración pública. Y pues como siempre, aunque es debatible algunas cosas o no, la jornada, y sigo leyendo pues yo el proceso en mi caso, es los que yo sí les diría, pero aún así, a pesar de que sean esos medios, hay que seguir investigando, no hay que quedarnos con lo ya dicho, hay que seguir construyendo, porque
Para la gente que solamente se informa, o que solamente lee el periódico, está bien. Pero para aquellos que son investigadores serios, tienen que investigar mucho más y no concentrarse en ambigüedades o solamente, o gente que se dedique también a la política, o solamente quedarse con los titulares. No, hay que seguir debatiendo, hay que seguir preguntando. Y en el último caso, es que no es que se le apueste solamente a las paraestatales, porque entonces acá entrará el mismo error que el modelo de keynesiano de bienestar se cometió. Crear un resto de paraestatales para controlar el mercado y ya no ser eficiente y ya ni siquiera poder controlar el mercado. Sí se les debe de hacer una concientización a las mismas empresas eh, desde un punto de vista de este tipo de política, que esta es una amenaza hacia ellos de cierta forma, en trabajen bien, innoven bien, sean congruentes con sus precios, no pueden vender un lápiz, por ejemplo, en 500 pesos, sí, pues no cuesta eso, ¿no? Deben de también ser conscientes de las condiciones económicas que hay, porque eso puede generar a una pérdida de la economía y entonces la empresa también va a sufrir, porque iba a llegar a un punto en que el gas ya no iba a ser rentable y entonces sí o sí se tenía que poner la distribución del gas natural y ya no gas LP. Entonces, cuidado a las empresas. Las empresas deben de ponerse atentas y deben de entender que ya no pueden estar buscando solamente ganar, sino también tienen que innovar y también deben de ser congruentes y conscientes. Aunque algunos dirán, o algunos teóricos dirán que la burguesía es inconsciente, pues si quiere seguir ganando y quiere seguir reproduciendo el sistema capitalista, de cierta forma tienen que ser conscientes. ¿Cuáles yo pondría? Pues yo no pondría, sino que mandaría a regular y checar si los costos están bien. Por ejemplo, el de la tortilla está incrementando mucho. El día de hoy en mi colonia está en 15 pesos, cuando hace medio año, hace meses, hace 4 meses, 5, estaba en 12, en 10 pesos. Y hace 2 meses estaba en 13 pesos, 12 pesos, 13, y de momento subió 15. Yo les llamaría que sean conscientes del mismo mercado. Si en el mercado ya bajó el costo de determinado producto que era necesario para producir el otro, entonces tienen que ir regulando, no tienen que incrementar. Es más, hasta sus ventas van a mejorar, porque la gente antes compraba 5 kilos, hoy ya no solamente compra 1 kilo o medio kilo, y entonces ya no gana lo mismo que antes el empresario. Entonces, cuidado en el sector empresarial. Oye, ahorita nada más rápido, esto que acabas de decir me pareció interesante, de hecho ya está, se me estaba pasando. Ahorita con la baja de precio del gas, tendría que bajar la tortilla y el pan, ¿no? Porque casi siempre se creaba este efecto dominó donde todo subía y pues tendría que bajar, ¿no? Y algo que tú dices, bueno, no sé, eso es como que dialogable, más que debatible, dialogable, ¿no? Sobre la conciencia esta que hablas, yo dudo mucho que pueda existir, o sea, no hay como que, no pienso que haya como tal una conciencia o una moral, sino es una aplicación normativa más que nada, pero tendría que bajar, ya nada más terminamos con esta porque me parece interesante, tendría que bajar la tortilla y el pan, ¿no? O sea, toda esta circunstancia, y si no baja, ahí ya no, ahí se delataría un poco que no es como que todo culpa del gobierno, ¿no? Sí, ahí entraría que los gobiernos locales se pusieran a trabajar. Ahí sí entra desde el gobierno municipal, que pues a ver cómo nos va acá en Puebla, porque pues quedó el panismo, entre comillas son empresarios, que nada más a muchos lavan dinero, pero ya son empresarios. A ver si de verdad se ponen a trabajar ahorita para bajar el consumo. Y también el gobierno estatal. El gobierno estatal, por ejemplo, en el caso del gas, sí se puso a checar que estuviera bajo, y el día de hoy se acaba de cerrar una gasera por estar en 21 pesos, si no mal lo recuerdo, el gas, ponerlo el kilo.
Incluso hoy lo sacaron de quién es quién, sacaron a esa gasera, que fue en primer lugar, y ahorita la cerraron. Es ahí como vemos que el gobierno estatal pues sí se está poniendo a trabajar. En el caso de los transportistas todavía hay un pleito interno, pero ella involucra ya no el gobierno nacional, sino el gobierno local, tanto el gobernador, que en este caso pues sí les diga a las tortillerías o que les ponga un freno, y en el caso y de las panaderías también, y pues de todos aquellos que, entre comillas, subían su costo, porque pues valía más caro el gas, ¿no? Igual que con la gasolina. Pues muchas gracias, compañeros. Gran análisis que nos ha compartido el compañero Iván Soriano. Y bueno, veremos cómo va funcionando Gas Bienestar. Ya está, bueno, va a empezar primero en la Ciudad de México y después se va a hacer en toda la República y acá estaremos, esperemos, para, pues sí, ¿no? Hacer el análisis en el futuro y ver cómo va caminando Gas Bienestar y sobre todo qué otras propuestas va a tener el Estado para pues poder controlar de cierta manera este mercado que, como dicen los compañeros, pues cada vez se va haciendo más monopolizado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Iván, por acompañarnos y por compartirnos pues el análisis. Gracias a ti y pues gracias Edgar por invitarnos, igual Alejandro, y pues acá estamos, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Sale, compañeros, muchas gracias.